Hola, estimado segundo medio, le habla el profesor Manuel. Les doy la bienvenida a la asignatura que esta clase tiene dos focos. Primero, claramente hablar un poco de qué trata la asignatura, los contenidos, la forma de trabajo, y además vamos a comenzar con nuestra primer contenido, ¿cierto? Que va a ser de nociones del movimiento, ¿sí? El horario de clases son los miércoles de 11:35 a 12:25 y claramente, como en las demás asignaturas, trabajaremos con Classroom. Por lo tanto, es muy importante que estén en la plataforma, ¿cierto? Que estén ocupando sus correos institucionales, porque aquí, además de subir el material, ¿cierto? Las cápsulas explicativas, también voy a subir lo que son las actividades que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ya sea vía reporte por foto, ya sea formulario, etc. Entonces, nuestras unidades de estudio van a ser 5, ¿sí? Puede parecer que son muchos contenidos, pero en realidad la unidad que conlleva más tiempo de trabajo es la primera, ¿sí? Porque la primera unidad es la base para las demás. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Primero vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, es decir, vamos a estudiar el cambio de posición de un cuerpo. Al ser rectilíneo, este movimiento va a ser una línea recta, su trayectoria va a ser una línea recta. Vamos a ver movimientos con velocidad constante y con aceleración constante, ¿sí? Eso va a ser nuestra primera unidad que vamos a partir con esta clase. Luego vamos a estudiar lo que es la fuerza, ¿sí? La fuerza más que nada es la causa del movimiento de un cuerpo. Luego vamos a estudiar la dinámica estelar, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Cómo se mueve, por ejemplo, la Tierra respecto al Sol, cómo se mueve la Luna respecto al Sol. Entonces vamos a estudiar lo que son las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. Luego, en la cuarta unidad de universo, vamos a estudiar más que nada lo que son las teorías de origen y evolución del universo. Y por último, en la quinta unidad de estructuras cósmicas, vamos a estudiar lo que es la observación astronómica. Es decir, vamos a estudiar los instrumentos que se utilizan en la astronomía. Vamos a estudiar, por ejemplo, qué cualidades tiene Chile para hacer astronomía, ¿cierto? Porque Chile es una potencia mundial en lo que es astronomía, ¿cierto? Por sus características geográficas. Y también vamos a estudiar, bueno, tanto en la unidad de universo como de estructuras cósmicas respecto a las cosmogonías de los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, esos son los contenidos de estudio de todo el año. Recuerden que vamos a trabajar por trimestres, por lo tanto, la primera unidad, que es la más larga, los va a tomar el primer trimestre. Porque, como yo le había dicho, esto es una especie de bola de nieve. Por ejemplo, en la segunda unidad tú ocupas todo lo que aprendiste en la primera. Luego en la tercera, lo que viste en la segunda. Por lo tanto, siempre hay que estar aplicando lo anterior. Entonces, para nuestra primera clase, la primera explicación, voy a usar la PPT, ¿cierto? Que vimos en la clase presencial, ¿cierto? Que más que nada se basa en 3 contenidos. El primero es sobre las magnitudes físicas, que es base, ¿cierto?, del trabajo en ciencias. Luego vamos a estudiar lo que son los vectores. Los vectores son la base del movimiento, ¿sí? El vector nos permite representar el movimiento de un cuerpo. Y claramente después vamos a estudiar las nociones del movimiento, que más que nada vamos a ver los conceptos básicos. ¿Qué es el movimiento? ¿Cierto? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Qué es la posición de un cuerpo? ¿Qué es la trayectoria? Etcétera. Por lo tanto, ahora voy a explicar la presentación. En nuestra primera clase vamos a estudiar 3 contenidos: magnitud física, vectores y movimiento. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Comprender la importancia del concepto de magnitud física, realizar ciertas operaciones con vectores y analizar las nociones básicas del movimiento de un cuerpo. Así vamos a definir una serie de conceptos. Entonces partimos por el concepto de magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Es una propiedad, ¿sí?, que yo puedo medir. Esto es muy importante. Si yo lo puedo medir, claramente voy a necesitar un instrumento de medición. Entonces, ¿qué ocurre con las magnitudes físicas? Las magnitudes físicas tienen un número y una unidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de una longitud, ¿sí?, que yo voy a ocupar, por ejemplo, una regla para medir. Yo podría hablar de un metro. Entonces tengo el número y la unidad. También otra magnitud en la masa. Puedo hablar de 10 kilogramos. El tiempo, una magnitud, la rapidez, la aceleración, etc. Entonces existen algo que se llaman las magnitudes fundamentales, que son estas 7. ¿Para qué sirven estas magnitudes fundamentales? Sirven para obtener magnitudes derivadas. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la rapidez.
Y la rapidez es distancia dividido tiempo. Es decir, es longitud dividido tiempo, y la longitud y el tiempo son magnitudes fundamentales. ¿Sí? Es un concepto más técnico. Yo puedo clasificar estas magnitudes físicas en dos. En magnitud escalar. Que una magnitud escalar es simplemente la que se define con un módulo. ¿A qué me refiero con módulo? A una cantidad, es decir, a un valor numérico, a un valor como tal, y claramente como una magnitud física tiene que tener unidad de medida. Entonces, por ejemplo, magnitudes escalares son la longitud, el tiempo, la masa en este caso, tenemos rapidez, que igual tenemos rapidez, también tenemos tiempo, etcétera. Luego tenemos las vectoriales, ¿sí? Las vectoriales son más complejas. ¿Por qué? Tienen módulo, tienen unidad de medida, igual que las escalares, pero además tienen dirección y sentido. Entonces, ¿cómo yo represento una magnitud vectorial con un vector? Que es esta flecha. Entonces, este vector tiene módulo, que va a ser simplemente el largo del vector, cuánto mide esa longitud. Luego va a tener una dirección, que va a ser esta línea. Generalmente las direcciones yo hablo de norte-sur, este-oeste, etc. Y el sentido lo da la punta de la flecha, ¿sí? Entonces eso es un vector. ¿Por qué yo estoy hablando de vectores? Porque nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el vector desplazamiento, ¿sí? Después yo voy a definir lo que es desplazamiento. También vamos a estudiar el vector velocidad, que también lo vamos a definir en la clase de hoy día. Y el vector aceleración, al menos en la primera unidad. Eso es un contenido más adelante. Entonces, por ejemplo, yo para definir un vector tengo que dar su módulo, unidad de medida, dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, si yo hablo que un automóvil viaja 100 km por hora en dirección norte-sur, sentido sur, estoy hablando del vector velocidad. ¿Sí? Generalmente nosotros en la vida cotidiana no ocupamos los vectores de esta forma. ¿Sí? Sí son importantes porque, por ejemplo, si yo me muevo de un punto a otro, de un punto A a punto B, yo puedo describir un vector. Entonces, claramente el vector me permite, primero, al ser un ente matemático, aquí va un aspecto más técnico, yo lo puedo representar con una recta, ¿cierto? Pero una recta que tiene cierta dirección. Por lo tanto, en física, el vector me va a permitir definir hacia dónde estoy ejerciendo, por ejemplo, una acción. El vector también muy común es el vector fuerza. Yo cuando ejerzo una fuerza, yo tengo que decir hacia dónde es ejercida la fuerza. ¿Sí? Esto es un contenido que vamos a estudiar también más adelante. Entonces, yo puedo operar los vectores. Yo los puedo sumar, los puedo restar. En nuestro caso vamos a sumar y restar, pero también los puedo multiplicar. Entonces, yo voy a tener algo que se llama suma geométrica. ¿Cómo se suman vectores? ¿Sí? Yo voy a tener un vector U y un vector V, ¿cierto? Estas flechas. Entonces, para sumarlas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, primero, lo voy a hacer con verde. Aquí ya está la suma lista. Entonces yo lo voy a dibujar aquí al lado. Yo coloco el vector U, que está aquí. Donde termina el vector U, yo voy a colocar el V. Así. Por lo tanto, luego el vector suma va a ser, lo voy a hacer con rojo, del inicio de U hasta el final de V. Y aquí tengo U más V. ¿Sí? Y aquí me dicen que claramente el orden no altera la suma en este caso. Por lo tanto, es lo mismo sumar U más B que B más U. Esto yo lo puedo hacer con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitos vectores. La resta es muy parecida a la suma, pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo un signo menos en los vectores, yo lo que voy a invertir es su sentido. Entonces, por ejemplo, si aquí está el vector U,
que tiene esa forma, ¿cierto? Que va diagonal hacia arriba, derecha. El vector menos u va a ir hacia abajo. Este va a ser menos u. En cambio, si v es este de aquí, va a ir, en este caso, hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Cambia la punta de la flecha. Entonces aquí hay un ejemplo en que restan u menos uv, ¿cierto? Que los que están aquí. Entonces lo voy a hacer. Miren, aquí está u. Lo voy a hacer con verde. Aquí está u, ¿cierto? Que va de esta forma. Está u. Y menos b, que está aquí, ¿sí? Este menos b va, a escribir con verde también, va hacia allá. Así. Menos b. Por lo tanto, claramente el vector resta va a ser del inicio de u hasta el final de b. Entonces aquí tengo u menos b. Al igual que en la suma, yo lo puedo hacer con 2, 3, 4, 5, infinitos vectores. Entonces eso es la recta geométrica. Luego tengo la operatoria algebraica. Esto es más sencillo, ¿sí? Yo los vectores los puedo definir como un par ordenado, ¿sí? Es decir, va a tener una componente x y una componente y. Entonces, para sumarlos es muy sencillo. Yo tengo que sumar componente x con componente x, componente y con componente y. Porque un vector, por ejemplo, un vector cualquiera a, se escribe de la forma x, y. ¿Ya? Porque yo puedo representar estos vectores en el plano cartesiano. Entonces yo simplemente sumo en la primera con la primera, ¿cierto? Que está aquí, ahí, 1 más 4 que da 5, y después sumo 3 más 2 que da 5 también. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden que los restemos. Entonces, voy a escribirlos. Yo tengo el vector u, que es 1, 3, y el vector v, que es 4, 2. Entonces yo los tengo que restar. Los tengo que restar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. Yo primero voy a restar el 1 y el 4. Entonces voy a colocar 1 menos 4, coma. Y después voy a restar el 3 y el 2. Entonces me queda 3 menos 2. Y ahora simplemente una resta de números enteros. 1 menos 3 es menos 1 menos 4 es menos 3 y 3 menos 1, 1. Y está resuelto el ejercicio, ¿sí? Eso es la resta de vectores. En la tarea que les dejo al final de la clase tienen que hacer una suma y una resta. Entonces, ahora nos vamos al movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Sí? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Ese es el movimiento. ¿Qué es la posición? Claramente la posición, lo voy a marcar con rojo, es el lugar en el espacio donde se encuentra el cuerpo, ¿sí? Eso es la posición. El sistema de referencia es un punto que me permite analizar el movimiento. Por ejemplo, el sistema de referencia puedo ser yo mismo. Entonces yo estoy viendo cómo se mueve otro cuerpo. Entonces yo necesito un sistema de referencia. Entonces simplemente, por ejemplo, este auto está aquí y se puede mover. Pues, se puede mover de este punto a este punto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a haber claramente un movimiento. Entonces hay ciertos conceptos básicos. Primero está el concepto de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es una curva imaginaria que traza el cuerpo al moverse. Si yo mido esa curva, yo la mido, es decir, calculo su longitud, yo voy a tener lo que se llama camino recorrido o también conocido como distancia recorrida. Y en cambio, el desplazamiento es un vector, ya eso es importante, es un vector que une la posición inicial con la posición final. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un Maipú, ¿cierto? Que es mi inicio. Entonces aquí está Maipú. Y yo tengo que ir a Las Condes, ¿cierto? Que es mi punto final. Yo para ir de Maipú a Las Condes los puedo hacer de muchas maneras distintas. Entonces, por ejemplo, podría hacer esto, ¿cierto? También podría hacer algo por este estilo. O hacer esto,
¿sí? Yo tengo infinitas formas. Cada una de esas formas es nuestra trayectoria. Por lo tanto, para ir de un punto A a un punto B tengo infinitas trayectorias. Si yo las mido, obtengo la distancia recorrida. Ahora bien, si yo tomo el punto A, punto B y trazo un vector, ¿cierto? Que esta línea que tiene esta punta de flecha, yo voy a tener el desplazamiento. Por lo tanto, siempre existe un único desplazamiento entre dos puntos. Y además, siempre el desplazamiento va a ser menor o igual a la distancia recorrida. Luego tengo los conceptos de rapidez media y velocidad media. Generalmente uno cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. La rapidez es un escalar. En cambio, la velocidad es un vector. Ahora ya empezamos con las relaciones matemáticas, ecuaciones matemáticas. La rapidez, que es v, va a ser igual a la distancia recorrida dividido el tiempo. En cambio, la velocidad, que es v pero con un vector arriba, va a ser el desplazamiento dividido el tiempo. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Aquí les dejé una actividad adicional, es decir, es simplemente para que ustedes tengan bonificaciones, que en este caso les pido investigar el concepto de rapidez instantánea y de rapidez promedio, y además que den ejemplos de su uso. Recuerden que en física, en ciencia, siempre necesito dar ejemplos. Y quien lo haga, me lo manda por correo. Esto no va a estar en Classroom, ya me lo manda por correo. Obtiene 2 décimas de bonificación. Claramente esto lo pueden mandar hasta la misma fecha de la tarea que está al final. Entonces aquí hay un ejemplo que dice: un estudiante sale de su casa al colegio, que se encuentra a 400 metros en línea recta. Cuando ya había caminado 100 metros, se devuelve a buscar unos materiales a su casa para luego retomar su camino y llegar al colegio. Lo anterior le toma 10 minutos y me pregunta por la distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Entonces, lo primero es dibujar la situación, que es bastante sencilla. Yo voy desde el colegio, es decir, disculpen, desde la casa al colegio, desde la casa al colegio. Y la distancia que hay entre la casa y el colegio son 400 metros, ¿ya? Esa M en corchete significa metros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a recorrer 100 metros y luego me voy a devolver otros 100. Y luego yo voy a recorrer los 400 de la casa al colegio, ¿ya? Eso es importante. Por lo tanto, la letra A me habla de la distancia recorrida, que se simboliza con una D. Esta distancia recorrida va a ser estos 100 metros más estos de aquí cuando me devuelvo a la casa, y más los 400 de la casa al colegio. Por lo tanto es de 600 metros. Como es distancia recorrida, yo tengo que tomar en cuenta todos los trayectos que hago. En cambio, el desplazamiento con una D, pero con un vector, es simplemente yo lo que recorro desde el inicio al final. Yo partí de la casa y llegué al colegio. Entonces no me importan los puntos intermedios, solamente me importa la distancia entre la casa y el colegio, nada más que eso. Entonces claramente en este caso son 400 metros. Y tengo la letra A resuelta. Y la letra B, que la voy a hacer aquí, me piden la rapidez y luego me piden la velocidad. Miren, tienen que recordar el concepto. La rapidez, V, era distancia dividido tiempo. Y la velocidad era desplazamiento dividido tiempo. Por lo tanto, ya calculé mi distancia, que es 600. Y aquí hay un problema. El tiempo me lo dan en minutos.
¿sí? Y si yo me voy a las diapositivas anteriores, aquí, me dicen que la rapidez y velocidad se mide en metros por segundo. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que hacer, esto se aparece bastante en física, yo voy a tener que transformar estos minutos a segundos. Pero es bastante sencillo. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, claramente 10 minutos va a tener 600 segundos, porque multiplica por 10. Por lo tanto, la rapidez va a ser 600 dividido 600, y esto es 1 metro por segundo. Y la velocidad va a ser el desplazamiento, que es 400, dividido 600, porque el tiempo es el mismo. Por lo tanto, me da, si yo divido eso, me va a dar 0,67 metros partido segundo. Y ahí tengo resuelto la pregunta. Entonces, ¿qué vimos en esta clase? Vimos lo que eran las magnitudes físicas, y recordemos que la magnitud física es una propiedad que yo puedo medir, por lo tanto tiene un número y una unidad de medida. Pueden ser escalares, que son las que tienen solamente módulo, o pueden ser vectoriales, que además de tener módulo tienen dirección y sentido. Luego estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, es rectilíneo uniforme porque hacer línea recta con velocidad constante. Entonces, ¿qué estudiamos de este movimiento? Estudiamos la posición, ¿cierto? Que era el lugar espacial donde se encontraba el cuerpo. Estudiamos su trayectoria, que era la forma del camino que recorre. Luego la distancia, que va a ser la longitud de la trayectoria. El desplazamiento va a ser el vector que une el inicio con el final del movimiento. La rapidez, que es igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Y la velocidad, que es el desplazamiento recorrido en un tiempo determinado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su actividad? Su tarea en este caso es desarrollar estas 5 preguntas. La tienen que hacer en su cuaderno y tienen que subir el reporte vía Classroom. La fecha de entrega es el lunes 15 de marzo. ¿Sí? Recuerden que por la plataforma ustedes me pueden hacer consultas. La primera les pide explicar algo que ya dije, la importancia de la magnitud física en la ciencia. Luego hacer una suma y una resta de vectores. Luego tienes que explicar por qué es importante el sistema de referencia para analizar el movimiento. Luego, esto también lo dije, las diferencias entre trayectoria, distancia y desplazamiento, y entre rapidez y velocidad. Y el ejercicio 5 es similar al ejemplo que hicimos aquí. Ya es muy similar, solamente cambian los valores. Y recuerden, si aparecen el tiempo en minutos, lo tienen que transformar a segundos, que también en este caso tienen que transformar los 15 minutos a segundos. Bueno, eso ha sido la primera clase. Cualquier duda o consulta me la hacen por Classroom. Recuerden el reporte de esta actividad, que es evaluada, ¿cierto? Es evaluada con una nota de proceso. No es una nota directamente del libro, pero la idea es que en todas las clases yo les vaya dando ciertas actividades. Por lo tanto, luego, al final del trimestre, yo junto todas esas actividades y obtengo una nota al libro. La próxima clase vamos a trabajar en una guía respecto a esto, ¿sí? En segundo medio, sobre todo las primeras 3 unidades son bien de ejercicio, ¿sí? Hay que hacer bastante ejercicio, hay bastante uso de herramientas matemáticas. Más adelante también vamos a usar, aparte de ecuaciones matemáticas, vamos a usar gráficos. Que estén bien, nos estamos viendo.